que generan organizaciones de base y dentro de estas organizaciones de base existen dinámicas entre los mismos pobladores que están buscando soluciones a problemáticas que ellos tienen. Llámese temas de acceso a salud, temas de acceso al agua, temas, por ejemplo, de acceso al financiamiento y que más adelante tal vez lo podemos tocar con nuestro foco en las MIPIMES, pero hay problemas grandes que muchas veces los aparatos estatales no llegan a abarcar. Por ejemplo, cuando yo estuve allá haciendo mi trabajo de campo, esta zona, para ubicarnos un poco, el Chaco es el norte argentino, el sur boliviano y queda al oeste paraguayo. Es una zona trinacional muy rica en cultura. Allá es muy curioso porque cualquier argentino, boliviano, paraguayo, chaqueño, te dice yo soy chaqueño antes de decirte yo soy argentino o paraguayo o boliviano. Y te dicen esas fronteras se las inventaron otros, porque nosotros no, claramente, y nos vemos como uno solo. Y al final de cuentas ellos lo que dicen es, nosotros somos el patio trasero de Buenos Aires, de Asunción y de La Paz. Tenemos que entonces generar nosotros mismos las propias soluciones. Y ojo, no estamos hablando tampoco de dinámicas que son completamente tranquilas, ¿verdad? No, hay mucho conflicto porque de nuevo entendemos que son territorios complejos y que vienen también con luchas ancestrales de mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que entonces entendemos nosotros por una red interorganizacional? Entendemos distintas organizaciones que buscan trabajar entre sí. ¿Qué fue lo interesante de esta dinámica, Fernando y amigos oyentes? Que nosotros generamos un entendimiento para desarrollar iniciativas con una lógica que llamamos de arriba hacia abajo en lugar de arriba, perdón, de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de arriba hacia abajo, es que hay una jerarquía muy fuerte. Por lo general, ¿qué es lo que observamos? Cuando hay organizaciones, por ejemplo, para desarrollo, ya tienen una solución enlatada, muy estandarizada, que llegan y cae como en paracaídas. Estas soluciones, por lo general, tienen un periodo donde sí se empiezan a implementar, pero lo que observamos de manera empírica es que las poblaciones no las sienten propias. Y entonces, al final de un periodo donde se derrochó mucho dinero, estas iniciativas quedan perdidas en el tiempo. Lo que nosotros observamos es que cuando estas redes interorganizacionales, aquí hablamos de, para ponerle nombre y apellido, ONGs, asociaciones comunales, hablamos inclusive de empresa privada, hablamos de pequeñas MIPIMES, que empiezan a trabajar juntas y empiezan a observar cuáles son las iniciativas que ya están corriendo, entonces luego pueden llegar recursos externos al territorio e inyectar esfuerzos en las iniciativas que ya están siendo que ya son propias de las comunidades. Entonces, ese apropiamiento nace desde el minuto número uno y por ende permite que estas iniciativas puedan mantenerse a través del tiempo. Y eso, Fernando, va muy de la mano con la dinámica nuestra en Viva Idea porque buscamos precisamente generar procesos de co-creación a donde las comunidades con las que estamos buscando generar soluciones tengan un rol primordial y protagónico dentro de esas dinámicas. Ahí una de esas palabras claves es co-creación. Vamos a entrar a eso más adelante, pero digamos que las redes interorganizacionales que estudiaste tienen que ver con dinámicas que se dan en distintos territorios, en distintos sectores. Puede ser donde vos estudiaste en el Chaco, podría ser también en Costa Rica, podría ser en cualquier parte, y se generan dinámicas de colaboración entre organizaciones para conseguir algún resultado, normalmente mejorar algo ambiental, mejorar algo social, algo que les duele, algo que les sucede a esas personas. Están preocupadas, se organizan y consiguen entonces activar unas u otros actores, ¿no? Un poco en grandes rasgos, esas son formas de organización de las personas mediante organizaciones, valga la redundancia, porque justamente se trata de cómo se juntan para hacer cosas. Eh, ¿Estudiaste eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Digamos, ¿cómo se le ocurre a un costarricense estudiar en una universidad en Suiza, pero con trabajo de campo en Argentina? ¿Qué me lleva a eso? Claro, es muy curioso. Quizás parte de la inquietud que nace, siempre para mí es muy importante
ver lo que llamamos la parte empírica, qué es lo que está sucediendo, y no generar teorías del aire, sino que estén muy arraigadas en las cosas que están sucediendo. Y yo empiezo a ver que la palabra colaboración se empieza a transformar en una especie de esto que llaman un buzzword. Es decir, escuchamos por todo lado colaboración, colaboremos, 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 colaboremos. Fantástico, al punto que inclusive los objetivos de desarrollo sostenible tienen el objetivo número 17, donde se habla, ¿verdad?, de las alianzas como un bloque fundamental. Pero lo que yo observo es que a pesar de que por todo lado nos aparece la impronta de colaboración, muy pocos espacios se dedican a entender no la palabra del qué, la colaboración, sino el cómo. ¿Cómo colaboramos? Porque la colaboración es muy compleja, es muy difícil. Inclusive si nos metemos en la literatura de colaboración, lo primero que te encontrás es la recomendación. Si no tenés que colaborar, no entres a colaborar, porque vas a comprarte un montón de problemas, un montón de dolores de cabeza. Hay un montón de fenómenos, ¿verdad? Entre ellos, uno muy conocido es el que llaman del free rider, que es ese que se sube en el carrito sin sin empujar antes, ¿verdad? Y nada más le importa pues sacar los beneficios de un trabajo que otros han hecho, por ejemplo, ¿verdad? Y eso lo observamos en cualquier tipo de dinámica donde buscamos generar una colaboración. Entonces, el deseo mío parte de entender cómo colaborar, y ahí una conexión también con una fundación muy importante en Latinoamérica llamada Fundación Avina me permite entender este proceso en el Chaco, que ya llevaba más de 12 años. Entonces yo lo que hago es un trabajo de reconstrucción narrativa donde empiezo a conversar con diversos actores a través de los territorios para entender primero cómo emergen redes interorganizacionales, luego cómo escalan su impacto y cómo mantienen ese impacto a través del tiempo. Y ahí, si nos metiéramos ya en la profundidad, de que no es el objetivo de este espacio, pero lo que yo genero es una teoría alrededor de una figura llamada un broker. Es un intermediario, pero me gusta más el anglicismo porque el intermediario aquí suena muy transaccional. El broker, en realidad, si uno se adentra a entender toda la teoría que hay detrás, puede tener distintos comportamientos. Está el financiero, el de redes, perdón, el de bienes raíces, que lo que busca es sacar provecho del otro, ¿verdad? Y lo que le interesa más bien es tener a los actores separados, porque en la medida en que se junten, ya el broker no es necesario y sale de la ecuación. Lo que yo observo en estas redes interorganizacionales es que durante su proceso de emergencia aparecen brokers que yo digo generan una chispa, trayendo actores más bien a trabajar juntos, buscando conexiones, y luego este broker, lo que es interesante es que una vez que el impacto empieza a generarse y empieza a escalar, él sale del juego. Tiene un interés completamente distinto a lo que uno pensaría, ¿verdad? Quiero controlar, quiero ser yo el que esté en los reflectores, y más bien busca generar esa chispa, y una vez que los mismos actores ya se empiezan a conectar, este broker sale. Es decir, si lo ves, Fernando y amigos, es un broker para el impacto, que es muy distinto a esa noción que tenemos particularmente, ¿verdad? En la, digamos, en el común, en el general, de lo que hace un broker. Y en todo ese interín vos estabas ya trabajando en Viva Idea, una organización que busca mediante la investigación encontrar mecanismos que solucionen problemas o dolores a distintas comunidades, a distintos grupos de interés, como MIPYMES, como comunidades o distintas organizaciones. Y bueno, trabajaste en investigación, trabajaste en diversas áreas y ahora sos director ejecutivo de Viva Idea. Eh, ¿Cómo empataste esa búsqueda o esa profundidad de investigación con una organización que de alguna manera busca generar impacto también, ¿no? Claro, y ese, Fernando, ha sido un espacio maravilloso de mucha creatividad, y sobre todo, creo que lo mencioné al inicio, nosotros en Viva Idea nos definimos como un centro de pensamiento y acción. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros generamos contenidos, nuevas teorías, pero esas teorías
no tienen como fin último el llegar a ser publicadas en un paper, en un journal, ¿verdad? Una revista académica que se lee 0.5 veces al año. Entonces, si haces eso con ese fin, bien, yo no lo critico, pero al final de cuentas ahí no va a estar el impacto. El impacto va a estar en que ese conocimiento que vos generaste, y ahí es donde nosotros vemos el valor de la investigación, te ayude a generar iniciativas muy prácticas que las personas puedan tomar y puedan generar impactos con ella. Es decir, que buscan facilitarle la vida a las personas que están trabajando. Para mí, ¿cuál es el mayor logro, Fernando? Por ejemplo, con mi tesis, el que ahora la red interorganizacional que yo estudié esté preparando un espacio para poder entender estos resultados y poder incluirlos dentro de su práctica común para poder escalar ese impacto. Entonces, ¿cómo es que se genera ese puente del que vos hablas? Organizaciones como Viva Idea, porque de eso estoy seguro, o Viva Idea no es la única, que empiezan a generar teorías desde el terreno, desde la práctica, entendiendo los fenómenos, pero que están muy conscientes que en paralelo, al mismo tiempo, se tienen que ir generando marcos y más adelante tal vez lo podemos conversar, nosotros lo llevamos a herramientas tecnológicas que puedan facilitar el uso de las personas en su día a día y que al final de cuentas permitan una mejora en el progreso social de las comunidades. Uno de los trabajos de Viva Idea es justamente ese, estudiar fenómenos, entenderlos, explicarlos a un nivel más teórico que pueda compartirse con la comunidad científica internacional, pero que también pueda luego volver a el territorio en forma de conocimiento que pueda ser utilizable, ¿no? Entonces es como una especie de proceso que una cosa suma a la otra, como un círculo que va uno sumando a lo otro. Y eh, se han hecho investigaciones relacionadas con comunidades indígenas, en relación con multinacionales, cómo se relacionan estos dos grupos tan disímiles. Se han hecho investigaciones sobre la informalidad en distintos países, tu investigación sobre redes interorganizacionales, entre otras. Algunas de esas investigaciones se convirtieron en cursos o algunos cursos luego se convirtieron en organizaciones. Por eso es que es un poco en investigaciones, quiero decir. Por eso es que es un poco como un círculo, ¿no? Em, Viva Idea ha tenido distintos formatos, ha tenido distintas actividades, pero más recientemente se define como un equipo que genera consultorías, unas consultorías muy particulares, no como se conocen las consultorías normalmente, y cursos y herramientas, ¿no? Para poder, a partir del conocimiento que ya obtuvo durante muchos años, devolver o llevar a comunidades o a grupos de interés eh, ese conocimiento en forma de herramientas. Hablemos un poco de eso que hace Viva Idea para luego ya aterrizar en tres, cuatro herramientas concretas que podamos mencionar. Exactamente, Fernando. Y de hecho, cuando hablas de esas tres grandes áreas, digamos, por llamarle de cierta manera, nosotros partimos de que el conocimiento tiene que ser accionable. Eso es lo que nosotros mencionamos cuando estamos generando un contenido, cuando estamos generando conocimientos, y de ahí es que salen estas tres distintas áreas que mencionabas. Una son cursos. Estos cursos nosotros los generamos para distintos públicos. Trabajamos con empresas que quieren generar un conocimiento dentro de sus colaboradores, por ejemplo, para entender las comunidades a donde trabajan, y ahí nosotros traemos una perspectiva que es, si le llamamos de cierta manera, sistémica. ¿A qué me quiero referir con esto? A que cuando nosotros entramos en un territorio, nosotros no lo vemos de una manera con impactos lineales, a donde Fernando generó un impacto en José y José generó un impacto en X persona y fue completamente lineal, sino que nosotros entendemos que la dinámica de los sistemas tiene distintos actores y la solución no va a salir de un único actor. Nosotros no creemos en esa historia del superhéroe, a los que nos gusten, ¿verdad? Los cómics o lo que sea, no creemos en esas historias de los superhéroes. Nosotros creemos más bien en que la articulación es vital para que se generen procesos colaborativos que tengan al final de cuenta un resultado y un impacto. Entonces, dentro de esos cursos, como te mencionaba, podemos entrar a trabajar con empresas
que quieren generar ese conocimiento para sus colaboradores y generar esos impactos. También hemos trabajado con empresas que andan buscando tener un impacto dentro de una comunidad específica en la que están colaborando, con la que están colaborando, pero les es difícil entender cuáles son las dinámicas que están ocurriendo. Ahí nosotros inclusive tenemos una alianza con el Índice de Progreso Social, que es un índice del Social Progress Imperative. Este es un índice muy interesante porque lo que hace es medir en tres distintas dimensiones: una dimensión de necesidades humanas básicas, una dimensión de fundamentos del bienestar y otra de oportunidades, distintos indicadores. Este es un índice que lo pueden buscar en la web, ponen IPS y les va a salir de una. Y es muy interesante porque es un índice que se mide en más de 150 países en este momento, si no me equivoco, y que viene a responder una una problemática que teníamos desde hace muchísimos años, que era, entendíamos el Producto Interno Bruto como un proxy del bienestar, y eso no es cierto. Aunque el Producto Interno Bruto es un indicador país muy importante a nivel económico, no podemos pensar que este es un proxy del bienestar, y el índice de progreso social lo que viene es a complementar el Producto Interno Bruto y a mostrarnos cuáles son los distintos niveles de bienestar, e inclusive cruzando los datos podemos ver qué tan eficiente es un país generando recursos con distintos niveles de recurso económico, distintos niveles de progreso social, de bienestar. Entonces, ¿por qué estaba mencionando esa herramienta? Porque esa herramienta a nosotros, por ejemplo, en estas consultorías con empresas, nos permite entender cuál es el nivel de bienestar en una determinada comunidad, cuáles son las problemáticas que esa comunidad tiene, y entonces ahí sí lo conecto con lo que mencionaba en el caso que estudié en el Chaco: ser muchísimo más eficientes con los recursos, porque si ya un tema de educación, por ejemplo, en una región específica, en una comunidad está resuelto, ¿para qué le vas a meter dinero ahí? Metele a un problema, por ejemplo, de sanidad de agua, por ejemplo, que es que fuera un problema de una comunidad. Entonces, nos permite tener muchísima más precisión a la hora de las problemáticas que estamos atacando, y nos permite además que todos los actores estén conversando alrededor de una temática. Lo hace un tema muy objetivo, porque de nuevo volvemos al tema: la colaboración es compleja, es muy subjetiva, surgen distintas problemáticas, distintas perspectivas. Una herramienta como el índice de progreso social nos permite ser muy precisos y apuntar todos a un mismo camino. Ese es un proceso, por ejemplo, Fernando, de los que comentábamos ahora, de consultorías que nosotros hacemos. Generamos cursos también, y estos cursos muchos van enfocados en la MIPYME. Nosotros creemos que la MIPYME es un actor clave en la economía, y creo que es muy fácil creer eso. Si ves cualquier tipo de indicador, te muestra, bueno, en Latinoamérica más del 98% de la economía descansa sobre las MIPYMES, y sin embargo, que es muy paradójico, las MIPYMES son uno de los actores que tienen más problemas para acceder al recurso económico, al recurso financiero. ¿Por qué? Porque todavía nuestro sistema bancario es muy obsoleto y le pide a una MIPYME un montón de garantías que las MIPYMES no pueden dar. Sin embargo, no es capaz de observar cuál es el potencial de impacto que tienen las MIPYMES. Nosotros entonces generamos este tipo de cursos, hemos trabajado con diversos actores que sirven, si se quiere, de sponsor para que MIPYMES puedan acceder a nuestras herramientas, y luego este sponsor pueda trabajar con ellas. Por ejemplo, nos ha pasado mucho que estos sponsors tienen a MIPYMES dentro de su cadena de valor, hacen un sponsorship del proceso y luego pueden trabajar de una manera muchísimo más eficiente con las MIPYMES. Ahí, Fernando, de hecho, y amigos oyentes, tenemos una herramienta que tal vez más adelante podemos comentar, llamada Propel, que se enfoca justamente en que las MIPYMES tengan la capacidad de entender cuál es su potencial de impacto, que es algo muy importante dentro de nuestros procesos, Fernando, que en cada investigación entramos en procesos prácticos y generamos herramientas como esta que te estaba mencionando, y las vamos evolucionando porque es un proceso iterativo como el que vos mencionabas. Vamos a conversar de por lo menos dos herramientas y algunos cursos para mencionarlos, saber de qué se trata. Es decir, hay un conocimiento, hay una investigación, se genera un conocimiento, y luego cómo se ve eso, cómo se usa, a quién le sirve, para qué se hace, por qué Viva Idea está haciendo esto. Vamos a hablar de eso después de una muy breve pausa. Estamos hablando con José Valverde, director ejecutivo de Viva Idea.
Vamos a esa pausa, Kenneth, y enseguida volvemos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Visionario.